En este capítulo hablaremos de las capas. After Effects basa su estructura de trabajo en el sistema de capas, de igual manera que lo hace Photoshop. De hecho, estos dos programas se entienden a la perfección hasta el punto de que podemos crear un diseño con capas en Photoshop e importarlo como composición a After Effects para poder animarlo, como es el caso que tenemos en pantalla, ¿no? Todas estas capas forman una composición, todas estas capas de aquí forman una composición y todas ellas superpuestas unas encima de las otras dan lugar a esta composición. Este diseño está creado en Photoshop y después animado en After Effects. Podemos ver el orden de capas. Por debajo estaría la capa azul, por encima la de paisaje, un sólido blanco para recortar, un coche, otro coche, una flecha, texto, más texto, distancia de seguridad, un objeto nulo y un campo. Todas estas capas, una vez que las animamos, crean esta animación. Las capas que están por encima, en la ventana o panel de timeline, es decir, estas, están por encima de estas, se verán por delante en la composición. Si yo, por ejemplo, la capa de coche, que es esta de aquí, voy a apagarla, esta de aquí, la pongo por debajo de la capa de paisaje, la voy a arrastrar hacia abajo, pincho sobre ella y la muevo hacia abajo y la pongo entre las dos, entre paisaje y sólido, suelto, este coche ya no lo veremos. ¿Por qué? Porque está detrás de la capa de paisaje. Y la capa de paisaje, como vemos, es toda esta. Se basa en el árbol y la carretera. Vuelvo a poner la capa de coche en su sitio y ahora la veré por la parte de delante. Las capas son los elementos utilizados para poder crear una composición. Cada elemento que se añade a una composición formará una capa. Estas capas pueden ser de varios tipos, de texto, de audio, de imágenes, de vídeo, pueden ser cámaras, luces, capas de forma, capas nulas, y también podemos integrar en una composición otra composición. Y podemos manipularlas como si fueran otras capas. Todo esto lo veremos más adelante. Si nosotros modificamos una capa, recordemos que una capa es el resultado de arrastrar un objeto a la línea de tiempo. Ahí ya estaremos creando una capa. Voy a eliminarla. Esta capa que está aquí, campo de fútbol, corresponde a este objeto que está aquí, a esta imagen que está aquí. Si yo modifico las propiedades de esta capa, en la línea de tiempo no estaré modificando las propiedades originales del objeto en el proyecto. Yo puedo cambiar aquí la escala, la posición, la duración, pero no estaré modificando esas propiedades en el proyecto original, que sería en este caso, por ejemplo, campo de fútbol sería este, el proyecto original, y en la composición sería este de aquí. Como vemos, aquí está un poquito más pequeño, tiene un movimiento de zoom, pero que no afecta al material original. Todas las capas que están en el timeline, en la línea de tiempo, tienen 5 propiedades fundamentales. Estas propiedades son las siguientes: punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Todas estas propiedades se pueden animar en la línea de tiempo, como vemos aquí, en el caso de la escala y la opacidad, en la capa correspondiente al campo de fútbol, que es esta de aquí. Vemos que a nivel de escala aparece desde un zoom, desde la parte de atrás, hace un zoom y viene hacia nosotros y se queda parada. Si vemos, el primer keyframe es este en cuanto a escala y en cuanto a opacidad. Si lo animamos, la opacidad va desde 0 a 100, aquí abajo, y la escala también va desde, vamos a verlo, desde menos 77 hasta 110. Desde este keyframe a este de aquí. Aquí está la animación de este objeto de aquí. Vamos a verlo solo y veremos cómo este objeto se anima en esta proporción. Bien, el punto de anclaje hace referencia a este punto que tenemos aquí. Es el punto sobre el que la capa va a pivotar. Si yo roto esta capa, rotará en función a este punto de anclaje. Si yo cambio el punto de anclaje, con esta opción de aquí, herramienta panorámica trasera o punto de anclaje, si lo cambio y lo pongo en el centro, la capa ahora rotará en función, pivotará en función a este punto de anclaje. Y lo mismo con todos los efectos que hagamos sobre esta capa. La herramienta posición lo que hace es referencia a la posición, a la herramienta de selección, lo que hace es posicionar la capa.
Este posicionamiento en el eje X, Y, en cualquier dirección, lo puedo animar también, ya lo veremos. La escala hace referencia al tamaño de la imagen, a la escala, que también podemos animar, como hemos visto. La rotación ya la vimos. Y la opacidad hace referencia al nivel de transparencia, de opacidad de la capa. A estas capas, además de las propiedades básicas, se le pueden añadir muchísimas más funciones. Por ejemplo, efectos, como son desenfoques, deformaciones, espejos, motion blur, en fin, hay infinidad de efectos para poder trabajar con cada una de las capas, que esos efectos los manejaremos en esta sección de aquí. Además de estas transformaciones y filtros que irán apareciendo en esta sección, en cada una de las capas, a nivel horizontal tenemos más opciones. Las podemos desplegar o conmutar en estos iconos de aquí. Bien, las opciones son estas. La primera de ellas en cada una de las capas, si la tomamos a nivel vertical, aceptaría a una o a todas de las capas. Podemos conmutar las que nosotros queramos. Esta o ninguna. Esta opción lo que hace es ocultar la capa en la línea de tiempo. La siguiente lo que hace es rasterizar la capa. La siguiente lo que nos hace es poner la capa en una estructura de borrador u óptima. Lo vemos en el campo de fútbol. Vamos a ponerlo en solo. Vemos cómo aparecen dientes de sierra en el borde porque la estamos poniendo en una resolución u otra. La siguiente hace referencia a los efectos. Una vez que tengamos aplicados efectos en cada una de las capas, podemos conmutarlas. En este caso no tenemos efectos en ninguna de ellas, pero si yo pusiera, por ejemplo, en la capa fútbol el efecto de desenfoque, me aparecerá aquí, ahora mismo, como habéis visto, un texto FX que hace referencia a que en esta capa tengo un desenfoque. Si voy a los efectos, veré que tengo un desenfocar rápido. Si abro sus propiedades, podré difuminar el campo de fútbol y también podré animar este efecto. Podré también decirle que me he arrepentido o no, o que en este momento no quiero ver ese efecto, aunque lo tengo aplicado a ella. Para eso conmutaré esta opción y le estaré diciendo que no me enseñe el efecto que tengo puesto en esta capa. Lo mismo con todas las demás. La siguiente es la de Motion Blur. Motion Blur lo que hace es una estela de movimiento para que el movimiento parezca más real. Esto lo veremos más adelante. La siguiente es la capa de ajuste, que lo que hace es interpretar la capa como ajuste para todas las que están por debajo. En esta capa podemos aplicarle filtros de, por ejemplo, corrección de color, brillo, contraste y saturación, y todos esos afectarán a las capas que estén por debajo de esta. Y la última es la función del modo 3D, que conmuta unas funciones particulares a la hora de trabajar en el modo 3D. Si seguimos en el lado horizontal, vemos también el modo de fusión de una capa con respecto a la inferior, a la que está debajo de ella. Los modos de fusión son todos estos que ya veremos algunos de ellos. La siguiente hace referencia a la transparencia. La siguiente, mate de seguimiento, hace referencia al modo de transparencia de esta imagen con la anterior. Ya lo veremos también. Y la última, esta de aquí, hace referencia al modo de vinculación. Unas capas se pueden vincular con otras y pueden respetar las animaciones y los movimientos de otras capas. Pero ya lo veremos también. Y por último tenemos la ventana de código de tiempo que nos indica la entrada, la salida, el código de tiempo de entrada, de salida, la duración de la capa y el modo estirar, que quiere decir que esta capa la podemos ralentizar o acelerar.